En un género dominado por hombres, surgió una mujer que los superó a todos, Jenny Rivera, nacida en California, hija de inmigrantes mexicanos, quien inicialmente fue rechazada por la industria por no ser lo suficientemente delgada y bonita. Pero esta mujer que no encajaba llenó estadios, rompió récords y cambió lo que significa ser una estrella en el género de la banda. Pero detrás había una mujer cansada de pelear, madre de 5 hijos que fue herida múltiples veces y que a pesar del éxito nunca encontró paz. Su historia terminó demasiado pronto, a los 43 años, sin realmente haberle dado tiempo de disfrutar lo que con tanto dolor había construido. Por lo que en este video repasaremos su vida, las heridas que la forjaron y cómo, sin saberlo, Jenny Rivera se convirtió en el espejo de toda una generación. Y quédense hasta el final para saber sobre sus últimos días y todos los proyectos que dejó inconclusos. Pero antes de adentrarnos, quiero hablarles sobre Surfshark VPN, quienes están colaborando conmigo para hacerlo posible, que hoy que nos estamos acercando al fin de año, muchas personas empiezan a planear sus vacaciones y sabías que con Surfshark VPN puedes encontrar hoteles y vuelos más baratos cambiando tu ubicación de búsqueda y lo más importante, protege tu información cuando te encuentres navegando en redes Wi-Fi públicas cuando estás disfrutando de tiempo fuera de casa. También incluye Surfshark One con servicios de antivirus y alertas para que navegues con mayor seguridad. Todo esto garantizado por 30 días. Si es que no quedas satisfecho con el servicio, te regresan tu dinero sin ninguna pregunta. Y hoy están de promoción para la audiencia de este canal porque si entras a surfshark.com/maquicienta o utilizas el código maquicienta obtienes 4 meses extra. Recuerda, surfshark.com/maquicienta o el código maquicienta al finalizar la compra para aprovechar esta super oferta. Mil gracias como siempre a Surfshark por su apoyo tan importante a este canal, pero sobre todo gracias a ustedes por hacerlo posible. La reina de Long Beach. Fue la primera hija nacida en territorio estadounidense del matrimonio entre Rosa Amelia Saavedra y Pedro Rivera. Los dos mayores nacieron en Hermosillo, Sonora, México, pero Pedro emigró solo a los Estados Unidos en búsqueda de un futuro mejor. Trabajó en el campo, reunió un poco de dinero para regresar por su familia y una vez que regresó a Sonora fue cuando Rosa salió embarazada de Jenny. Y como era un momento muy inoportuno ya que estaban a punto de viajar toda la familia, Rosa decidió el no tener a esta bebé. Buscó por todos los medios, intentó todos los remedios, pero nada funcionó. Desde ahí surge la característica de que Jenny es inquebrantable, la mujer que resiste, que aguanta el dolor. Una vez, ya que estaba más grande, se lo contó Rosa a Jenny y fue más demostración para ella de que venía a este mundo a luchar. De hecho, así se llama su libro autobiográfico Inquebrantable, en el que me basé en gran parte para realizar este video. Hasta sus 12 años, Jenny fue la única mujer de una familia de puros hijos varones, a quienes sus padres les encargaron que tenían que protegerla porque era la reina de la casa, que nada podía pasarle. Y como sus hermanos no sabían cómo cuidarla, solo la enseñaron a defenderse. Le dijeron que tenía que ser aguerrida y no dejarse de nadie. En su infancia hubo muchas carencias. No les alcanzaba el dinero y en muchas ocasiones los corrían de los lugares en los que rentaban, por lo que vivieron en muchas zonas alrededor de Los Ángeles. Pero el señor Rivera llegó con una mentalidad de triunfo a los Estados Unidos, que iba a escalar hasta lo más alto a base de puro trabajo, por lo que en esa casa nunca se descansaba. Fuera fin de semana o día festivo, todos tenían que levantarse temprano para trabajar. Su padre hacía muchos oficios para poder ganar dinero. Su madre, además de encargarse de la casa y de los hijos, también vendía Avon o Tupperware para tener un ingreso extra. Y los fines de semana se iban a los tianguis o swap meets, donde los hijos ponían puestos de cassettes de música regional mexicana en diferentes lugares del tianguis y poder maximizar las ventas. Además, la familia seguía creciendo. Vino Guadalupe Rivera, mejor conocido como Lupillo, en 1972, Juan en 1978 y Rosy en el 81. El único pasatiempo que tenía el señor Rivera era la música. Era un apasionado de la música ranchera y súper fan de Vicente Fernández, Ramón Ayala, Pedro Infante, entre otros, y también le gustaba cantarla. Hasta participaba en concursos de canto regionales y quería que sus hijos igual formaran parte. En esa casa solo se escuchaba ese tipo de música porque también a su madre le gustaban Rocío Dúrcal, Lola Beltrán, Chayito Valdés y les prohibían a sus hijos el escuchar la música o la televisión en inglés. El sueño del señor Rivera era que la música se convirtiera en un negocio familiar, que sus hijos fueran cantantes y él poder tener su propia disquera. Pero en este punto, finales de la década de los 70, inicio de los 80, todavía estaba muy lejos de que algo así sucediera.
Con mucho esfuerzo pudieron comprar su primera casa en Long Beach, pero aunque era un gran avance, la zona no era precisamente la más familiar. Estaban rodeados de pandillas, de segregación racial, de ambientes peligrosos, donde predominaba el machismo y la necesidad económica seguía muy presente. En la escuela, Jenny se dio cuenta que los chicos siempre se querían pasar de listos con las chicas, y las que no se defendían terminaban siendo víctimas de ellos, por lo que ella no se iba a dejar de nadie. Siempre se metía en problemas por peleas físicas tanto con hombres como con mujeres. Una vez llegó tan lejos que a sus 14 años la expulsaron de la secundaria por golpear a un chico negro que le tocó el trasero. Su padre y sus hermanos estaban orgullosísimos de ella, pero su madre era completamente diferente. A ella no le gustaba que Jenny se comportara de esta forma. Ella quería que fuera una chica delicada y femenina, que se enfocara en los estudios para obtener el título de abogada, doctora, profesora. Eso era lo que ella definía como el sueño americano. No le gustaba esa idea que le metía a su padre de que ella tenía talento para la música, que era solo perder el tiempo. Como ven, sus padres querían caminos completamente diferentes para ella y Jenny estaba en medio buscando complacer a ambos, que si a su madre le entregaba las mejores calificaciones, era la mejor estudiante de la escuela. Ella se llama a sí misma una nerd de biblioteca, que siempre leía y estaba estudiando, pero también quería hacer feliz a su padre y lo acompañaba tanto a sus clases como a sus concursos de canto. Y en una ocasión, cuando Jenny tenía 11 años, su padre la convenció de que participara en su primer concurso. Ella consideró que ya estaba lista, subió al escenario, tomó el micrófono, pero quedó congelada. Se le olvidó la letra de la canción y la invadieron los nervios, que salió corriendo de ese lugar. Su padre estaba súper molesto. Fue de las veces que más recuerda que le gritó y la humilló. Jenny, con ese carácter tan orgulloso, le dijo que nunca más iba a volver a cantar, que sí iba a salir adelante, pero no por el lado de la música. Su madre obviamente se puso muy contenta y su padre se sintió muy herido. La pesadilla de Jenny con Trino. Era el año 1984. Jenny tenía 15 años cuando se enamoró por primera vez de Trinidad Marín, mejor conocido como Trino. Ella cuenta en su libro que él la traía arrastrando la cobija, que era el chico más guapo de la colonia, pero Jenny estaba muy pequeña y muy inexperta como para ver las grandes banderas rojas de este hombre. Para empezar, le llevaba 6 años. Él tenía 21 y la conocía desde los 13 cuando él tenía 19 y le decía que algún día sería su esposa, por lo que Jenny se sentía muy afortunada de a los 15 poder ser su novia. Trino le pidió permiso al señor Rivera, quien no estaba tan de acuerdo, pero dejó que fueran novios, con una condición, que el hermano Lupillo siempre los iba a acompañar de chaperón. Pero a los 2 meses, mientras estaban en un autocine, Trino mandó a Lupillo a que comprara las palomitas y en ese momento pudo quedarse a solas con Jenny y ese día quedó embarazada. A los 15 años, la misma edad que tenía su madre cuando engendró a su primer hijo. A los 2 meses que Jenny se enteró de esta realidad, su vida y su mundo cambiaron completamente. Su madre, con el corazón roto, la echó de su casa porque para la sociedad latina de ese entonces, el que una jovencita saliera embarazada era una completa deshonra para la familia y tenía que casarse con el padre del bebé. La señora Rosa la obligó a que se fuera antes de que regresara el señor Rivera para evitar un mayor problema. Todos lloraron ese día, incluido su padre. Trino ni siquiera tenía nada que ofrecerle, como que no le gustó mucho la idea de que ella se fuera a vivir con él. Vivían en la cochera de la casa de los padres de él y siempre le reclamaba que ese bebé no era suyo. Cuando nació la niña, Jenny Marín, le apodaron Chiquis en 1985, sí se parecía a su padre, por lo que la familia de él la aceptó, pero esa cochera se volvió un campo de batalla para todas sus peleas físicas y verbales que se desarrollaron a lo largo de su tiempo juntos. Decir que su relación fue caótica es poco. Decir que fue tóxica es poco. Fue completamente autodestructiva, que ninguna persona, mucho menos una adolescente embarazada o recién que acaba de dar a luz, debería vivir en su vida. Trino era humillante, celoso, controlador, y Jenny, con ese carácter aguerrido que la caracterizaba, no se iba a dejar, pero tampoco se iba, se quedaba, se peleaban todo el tiempo y como lo único en el que Trino era superior a Jenny era en la fuerza física,
pues era lo que ejercía sobre ella. En vez de sentirse afortunado de tener una mujer tan fuerte a su lado y trabajar en equipo para salir adelante, estaba en competencia constante con ella. No la dejó continuar en la escuela porque ninguna mujer de él perdería su tiempo en eso. Y desafortunadamente Jenny se volvió adicta a esta lucha de egos, porque a ella también le gustaba el enfrentarse, el retarlo, y se sentía bien cuando le ganaba alguna batalla y, por ejemplo, le ganó el que ella seguiría estudiando. Así embarazada se fue a una preparatoria especial para poder sacar el diploma. Y no pedía ayuda de nadie, era orgullosa. Sus padres, al ver la situación tan tóxica en la que estaba su hija, le rogaron, le lloraron que regresara, pero ella no quiso. No por amor, sino porque no iba a demostrar debilidad. Recordemos que se consideraba inquebrantable, aunque fuera solo una armadura para ocultar su gran necesidad de que alguien la amara sin tener que pelear. Pero cuando vives toda la vida a la defensiva, el cuerpo y el alma se cansan y llega un punto en el que aunque no quieras te rompes y fue justo lo que le pasó a Jenny. Después de tener a su bebé subió 40 libras y pues Trino aprovechó esto para humillarla y pues ella se sintió súper mal, que se propuso volver a llegar a su peso, lo hizo, pero ahora él la atacaba con celos, no la dejaba en paz en su trabajo, a donde quiera que fuera, que ella decidió mejor terminar con todo, ya saben, pero afortunadamente no lo logró. Se despertó en el hospital, vio a sus padres llorar, ellos no le preguntaron nada porque en el fondo sabían lo que estaba pasando y fue el momento en el que decidió que iba a vivir por su hija. Empezó a estudiar en el Long Beach City College y hasta encontró un nuevo novio, pero no pasó mucho tiempo para que él volviera a buscarla y ella aceptara regresar con él. Siempre Jenny tuvo la ilusión de que él, al ser el padre de su hija, estaban destinados a estar juntos y que las cosas podrían funcionar. Pero Trino no había cambiado ni un 1% a pesar de lo que había intentado hacer Jenny. Estaba peor que nunca de celos, de violencia, de controlador, que ella a sus 18 años lo volvió a dejar, pero a los 19, en una ocasión que él la fue a buscar a su trabajo, se aprovechó de ella porque se quedaron platicando, él la invitó a su carro y ahí la forzó y ese día quedó otra vez embarazada. Me sorprende que ella no lo culpa en su libro porque se culpa a sí misma. Dice, no puedo echarle la culpa, yo fui la estúpida por ponerme en esa situación. Y aunque para ese punto ya estaba fuera de la vida de él porque ya estaba viviendo con sus padres, este nuevo embarazo fue por lo que regresó con él. Pero pues obviamente que regresó a lo mismo, la violencia seguía y ella se empezó a preocupar tanto por su bebé como por su niña, que fue lo que hizo que lo volviera a dejar. Pero no regresó a la casa de sus padres por la vergüenza, toda la presión social y es muy triste todas las cosas que viven muchas mujeres por consecuencia de esta cultura y también por el ejemplo que tenía en casa, porque su madre, desde que empezó a vivir con su padre a los 15 años, aguantó muchas infidelidades. Jenny cuenta que veía cómo su mamá se encerraba y lloraba, que salía con los ojos hinchados, pero que no se atrevía a preguntar. Creo que también tenía miedo de saber la verdad y a pesar de ver a su madre sufrir, cuenta que ella quería ser como ella, que quería ser la esposa que siempre estaría ahí para tener un matrimonio igual de largo que el de sus padres. Ellos estuvieron juntos 40 años, pero sí llegó un punto en el que el señor Rivera, a sus 59 años, embarazó a una mujer en el 2002 y con esto la señora Rosamelia de verdad no pudo más, que fue de hecho como surgió la canción La Gran Señora de Jenny Rivera, que muchos creen que es hacia ella misma, pero no, es a su mamá y cómo marca su territorio de esta nueva amante. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estría, para ser esa intrusa que de mí sería, que esté viviendo en la plena juventud, y con la experiencia y la familia es mía. Entonces Jenny, embarazada y con su bebé, recordándose que ella era inquebrantable, se fue a rentar la cochera de su hermano, llevaba a su bebé a la guardería y ella aprovechaba para estudiar y trabajar en un banco,
pero como la zona era súper peligrosa, en una ocasión le robaron su carro, así que tuvo que conseguirse una bicicleta con la que recorría la ciudad con su bebé en un asiento de bebé usado que también consiguió, embarazada, yendo a todos lados. Por lo que cuando nació su bebé, Jacqueline, en noviembre de 1989, tuvo bajo peso por toda esta situación que su madre estaba viviendo. En su trabajo en el banco comenzó a notar que había ciertos clientes que con regularidad depositaban grandes cantidades de dinero y quiso saber qué era lo que hacían para ganar tanto. Le preguntó a uno y le dijo que se dedicaba a vender casas como agente inmobiliario y quiso dedicarse a lo mismo. Le echó muchas ganas y en su primer mes logró vender 6 casas, algo muy inusual para una principiante, y con ese dinero se compró su primera casa a sus 20 años. El único problema es que para este punto ya había regresado con Trino. Y ya sé lo que están pensando, como una mujer tan fuerte, tan inteligente, que sale adelante a como de lugar, puede regresar con este hombre y ahora peor porque ella es la que le va a dar casa. Él va a estar viviendo ahí en la casa que ella estaba pagando. Y es que esta misma fuerza en el caso de Jenny le jugaba en su contra. En vez de que fuera fuerza para sentirse suficiente por ella misma, de no necesitar de nadie y luchar por ser feliz, esta fuerza se traducía en aguantar, en estar en conflicto constante con Trino y no mostrar debilidad. Eso era lo que le habían enseñado sus padres. Por un lado, su padre, que se defendiera, y su madre, que aguantara. Estos dos ejemplos la llevaron a este caos del que le era imposible escapar. Entonces tuvo un hijo más con Trino, Trinidad, quien más grande se cambió el nombre a Michael para romper todo lazo con su padre. Nació en septiembre de 1991 y el ciclo se repitió, que después de 8 años, lo único que ayudó a que Jenny saliera de ahí fue el apoyo de su padre. Un día habló con ella y le dijo que estaba bien si dejaba a Trino, que estaba bien si buscaba otro hombre, y así fue como Jenny se dio cuenta que podía pedir ayuda, que podía fallar, que no necesitaba ser inquebrantable esta vez, y llamó a la policía después de la última pelea. Trino fue arrestado temporalmente, pero no sería la última vez que la lastimaría. Más adelante se viene algo mucho más fuerte. Oscuridad antes de brillar. Para este punto, el señor Rivera estaba cumpliendo sus sueños. Con todo el fruto de su trabajo, logró fundar su propia disquera, Cintas Acuario, y estaba promocionando a una estrella en potencia de los corridos, Chalino Sánchez, que después se convertiría en toda una leyenda del género, y también quería producir a sus hijos. Jenny sabía que lo haría más feliz era que ella volviera a la música, así que con sus 23 años decidió grabar un disco para su padre, se llamó Somos Rivera y le puso Jenny con E, no Jane como normalmente se escribe en inglés, sino quería sentirse lo más cercana posible a sus raíces latinas. Pero la realidad es que en este punto, 1992, no pensaba que fuera a escucharlo más gente. El padre le pidió permiso si podía promocionarlo, ella le dijo que sí y logró que ella abriera algunos conciertos para otros artistas, pero se encontró con todo el rechazo de la industria. Rápidamente fue etiquetada como fea, gorda y con mala actitud, tanto por jefes de disquera, jefes de estaciones de radio y organizadores de conciertos, que son las personas en las que depende que una carrera despegue o no, y más en esa época, y había conciertos que ni le pagaban. Y en un inicio esto a Jenny sí le dolió, y tampoco ayudaron las palabras de Trino, quien aprovechó que ella ya se sentía mal para hacerla sentir peor. Le dijo que nunca iba a triunfar porque ni siquiera cantaba bien. Por supuesto que este hombre no cooperaba para la manutención de sus hijos, entonces Jenny la estaba pasando realmente mal. El mercado inmobiliario estaba muy flojo y hasta tuvo que recurrir a ayuda gubernamental para poder alimentarse. Fue en este tiempo cuando conoció a Juan López, el hombre con el que se casaría, pero no precisamente para obtener felicidad. Al inicio Jenny se enamoró de él, era guapo y la trataba bien, tanto a ella como a sus hijos, y claro, era un gran avance de Trino, pero es que con Trino la vara estaba bajísima, que casi cualquier hombre pudiera haber sido mucho mejor que Trino, pero Jenny con 26 años no tenía todavía la experiencia y las herramientas como para identificar que esta relación tampoco era del todo sana. No eran para nada compatibles. Él se fue a vivir a la casa de ella a los 5 meses de conocerse y Jenny cuenta que él era bastante conformista, mientras ella siempre estaba desesperada, como su familia se lo había enseñado, en conseguir más dinero para poder vivir mejor
Él se relajaba viendo la tele todo el día, sin preocuparse por encontrar un trabajo, y lo peor es que disponía de su dinero como si fuera el suyo. De hecho, Jenny hasta llegó a mandar dinero a las tres mujeres que estuvieron antes que ella con Juan y tuvieron hijos de él con tal de apoyarlo. Y no me refiero ya que era famosa y le sobraba el dinero, sino del dinero del que iba sacando vendiendo casas para mantener a sus hijos. Pero al inicio todo esto a Jenny le pareció normal porque consideraba que con él había encontrado al hombre de su vida. Aunque al año comenzaron las peleas. Nunca llegaron al grado como fueron con Trino, pero igual eran violentas y muy constantes. Pero en 1996, como a los 2 años de haber estado juntos, Juan fue arrestado por contrabando de migrantes indocumentados y tuvo que pasar 7 meses en una prisión de Texas. En estos 7 meses, Jenny no se enfocó tanto en ella, sino en él, en el que él la pasara lo mejor posible, así que constantemente iba a verlo hasta Texas, se quedaba en un hotel cercano con tal de que él no se sintiera solo. Poco antes de que liberaran a Juan, unos conocidos de él, sabiendo que Jenny era su mujer, la vieron en un lugar y la siguieron. Ella se dirigía a su casa y tenía muchísimo miedo, no quería llegar a la casa donde viven sus hijos porque no sabía qué planeaban estas personas. Así que dio muchas vueltas para ver si la dejaban de seguir, pero no. Se paró unas cuantas cuadras antes de llegar a su casa y ellos se bajaron y pues uno de ellos habló de ella. Y este es un episodio que marcó profundamente a Jenny porque todo ese espíritu aguerrido con el que había venido sobreviviendo aquí se apagó y dijo que esto fue su primer batalla perdida. Planeó no compartirlo con nadie. Juan regresó a casa y la veía llorar todo el tiempo, que llegó un punto en el que se lo confesó. Él la escuchó, pero en realidad no hizo nada por ayudarla ni apoyarla. Como Juan era residente estadounidense, no ciudadano, y al haber cometido un delito grave necesitaba casarse con Jenny para evitar ser deportado. Se casaron el 9 de junio de 1997. Jenny tenía 4 meses de embarazo de su primer hijo juntos y por fin fue lo que orilló a Juan a encontrar un trabajo. Este embarazo fue muy difícil para Jenny porque por fin había logrado que una de sus canciones pegara localmente, Las Malandrinas, quien ella misma había compuesto, y entonces el ahora tener que enfocarse en la maternidad le parecía que estaba truncando su éxito. Pero eso no fue lo más difícil de ese embarazo, sino enterarse que mientras estaba con Trino y que su hermanita Rosy y su niña se quedaban a solas con él hacía cosas que no les puedo contar aquí, pero ya se imaginarán. Lo más bajo, lo más ruin que puede hacer alguien y también a su hija más pequeña, Jacqueline. Esto le trajo un enorme shock emocional a Jenny, algo que de verdad no se esperaba, y tomaron fuerzas para denunciarlo, pero él se enteró que lo estaba buscando la policía y huyó. Pasó como 10 años prófugo, pero en el 2007 fue encontrado y llevado a juicio. Que ese juicio se llevó a cabo en la plena fama de Jenny Rivera, cuando ya estaba sonando por todos lados que muchas personas llegaron a dudar tanto de ella como de las chicas. Algunos inventaron que ella las había obligado a que dijeran esto para poderse hacer más famosa, una verdadera atrocidad, pero afortunadamente les hicieron justicia y Trino fue condenado a 31 años de prisión. Pero pues ya saben cómo funciona la justicia y él de hecho ya no está en la cárcel, solamente cumplió 17 años ahí. Fue liberado en noviembre del 2024, generando muchos sentimientos encontrados para la familia Rivera, sobre todo porque él puede estar libre y Jenny ni siquiera está aquí. Volviendo a 1997, el 3 de octubre nació su cuarto bebé. Una niña, le pusieron Jenica, pero nació prematura por todo el estrés y este choque emocional que vivió Jenny durante el embarazo, pero afortunadamente fue muy sana y le inyectó luz entre tanta oscuridad que estaba a su alrededor, aunque esta luz también se vio opacada porque al mes de haber nacido la bebé, Juan se le ocurre comenzar a hacerle infiel a Jenny Rivera, que si observamos ya parecía ser un patrón en él porque a todas las otras mujeres las había dejado una vez que tenían hijos y pues con Jenny no iba a ser la excepción. Comenzó a salir con mujeres y si digo mujeres con ese de su trabajo. Jenny empezó a sospechar, así es que contrató a un investigador privado quien le confirmó que él tiraba la comida que ella le cocinaba a las 4:30, 5 de la mañana que se despertaba para ser la esposa que su madre le había enseñado que fuera y él se iba en su camioneta y ahí subía a estas mujeres y se iba a comer con ellas. Jenny se sintió
tan molesta, pero otra vez viene esto de la mujer inquebrantable que en vez de haberlo dejado en ese momento, lo que planeó fue vengarse. Esta es la manera en la que ella demostraba fuerza, en la que imponía respeto, aunque por dentro se lastimara a ella misma. Así que se propuso a reenamorar a este hombre, como hacer que él estuviera a sus pies y una vez que lo tuviera bien enamorado, mandarlo por un tubo. Y así fue, se compró ropa sexy, se portaba como la mujer de sus sueños, lo complacía en todo. Ya se imaginarán este tipo de trato que le dio, que cuando él ya estaba comiendo de su mano, la invitaba a salir y se esforzaba también por ella, Jenny fue a hacerle una escena de celos a su trabajo, le gritó a las mujeres que habían salido con él y lo dejó completamente en la calle. Hasta quemó su ropa fumándose un cigarro, que no es precisamente la mejor forma de actuar, pero era la forma en la que ella recuperaba el control de su vida. En vez de sentarse a llorar por la traición tan baja que le había hecho, ¿cómo después de todo lo que le estaba pasando a Jenny, él hacía esto? Ella prefirió recordarle que de ella no se iba a burlar. El problema es que sí se dejaron por un tiempo, pero el 14 de febrero del 99, a los meses de esa situación, regresaron. Y en esta etapa, su hija Chiquis contó recientemente que su madre la había castigado de una forma muy severa que hasta hoy ella se acuerda y que fue injusto. When I was 14 years old, it was a Monday, and I had forgot that we had early dismissal. And so I go to school, and then I find out, I'm like, oh shit, I forgot to tell my mom. So we get out at 12, and literally, I go across the street with my friends to go have a burger. And then my stepdad would always pick me up at 3:15 outside, right there, like outside the school. My dad. He was my dad first. Well, my stepdad. So anyways, Jonathan's dad. Okay, so he would pick me up, and oh my God. I remember getting in the truck, and I was like, oh, hey, Dad, whatever. He's like, call your mom. I was like, get on the phone. She's like, make sure you wait for me. I'll be home around 6. We have to talk. And I was like, well, what happened? You know what happened. I get off the phone. He's like, why didn't you tell your mom that it was the early dismissal and this and that? I said, oh, I forgot I was going to tell you like the whole week. He's like, no, she was at the office. She would work in my grandpa's office. And she saw all the kids. They would walk down the street. You know, so she's like, what? So she called the school and they told her it was early dismissal, blah, blah, blah. So anyway, mom gets home at 6. I took a little nap waiting for her on the couch and she comes up to me and she wakes me up. She's like, wake up. No. Wake the fuck up. I was like, I stand up, I sit up and she's like, so what do you want me to do? Do you want me to kick your ass or do you want me to do something else? And I was like, looking at her, I was like, and I didn't answer fast enough. So she went, took out some scissors, grabbed my hair. She cut all my hair. My hair was long, beautiful. What? Beautiful, long, curly hair. Permed. But long, beautiful hair. I love my hair. I thought it was the cutest thing in school. Fucking cuts it. All down my face, my curls. And she's like, this is for lying to me. What were you doing? And I told her. She didn't believe me. She grabbed some shoes. Get the fuck out of my house. And that's when I moved with my grandma for 3 months. I didn't talk to my mom. I was 14 years old. No My way. mom was crazy. La hermana de Lupillo Rivera. Desde que grabó ese primer disco en el 92 para su padre, a Jenny le hacía ilusión lo de la música, pero consideraba que era un sueño prácticamente imposible. Grabó algunas canciones como Las Malandrinas que les mencionaba, pero siempre pasaba algo por lo que no lograba despegar, incluso cuando su padre logró que tuviera un contrato con Sony. Pero en el año 2000 todo empezó a cambiar porque consiguieron un contrato con Fonovisa y fue con quien grabó su primer álbum de banda, Que me entierren con la banda, que fue lo que finalmente la puso en el mapa. Y es muy interesante cómo muchos artistas van expresando las etapas de su vida o cómo se sienten a través de sus canciones. Jenny en la era Trino componía corridos así aguerridos de defensa, de fuerza femenina, como La Chacalosa o Las Malandrinas, y en la era Juan, como lo que más vivía eran las constantes infidelidades, componía canciones de rivalidad entre mujeres, de reclamos, como Querida Socia, de Contrabando, o Resulta, que Querida Socia fue de sus primeros éxitos masivos. De hecho, fue la primera canción que yo escuché de ella y me llamó muchísimo la atención porque era una mujer en un terreno donde solamente dominaban hombres. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Aquí Jenny finalmente ya estaba teniendo éxito.
pero como su hermano Lupillo había tenido muchísimo éxito un poco antes que ella con su canción dedicatoria que llegó al número 1 del Billboard Latino, y esto hizo que se eclipsara la carrera de Jenny y todo el foco estuviera con él y no en ella. Y el poco éxito que ella estaba teniendo se asociaba que porque era la hermana de Lupillo Rivera. A pesar de la relación tan tóxica que tenía con Juan, al menos él sí creía en ella. La apoyaba y ambos renunciaron a sus trabajos para dedicarse de lleno a la música. Mientras ella era la estrella, él la ayudaba a organizar eventos, a cobrar, y en este periodo ella volvió a quedar embarazada y esta vez quiso hacer lo mismo que su madre. Buscó por todos los medios el no tener este bebé, pero se aferró a la vida y Johnny Ángel nació en febrero del 2001. Pero este bebé venía con torta bajo el brazo porque a partir de aquí el éxito de Jenny crecía cada vez más. Pero igual que pasó con su primer bebé, Juan se empezó a sentir ahogado en la relación, buscó otras mujeres y además en este punto como Jenny estaba haciendo tanto dinero, él se empezó a sentir amenazado por su éxito, se peleaban todo el tiempo y él buscaba sabotearle su carrera porque buscaba hacerla sentir mal poco antes de que ella saliera a cantar con tal de que le fuera mal. Jenny, como siempre, se defendía, peleaba, resistió unos años más hasta que en abril del 2003 finalmente le pidió el divorcio. Pero como Juan estuvo con ella en este inicial ascenso a la fama, le exigió dinero, que nada tenía que ver con el éxito de Jenny, este hombre. Creo que ella fue exitosa a pesar de él, no gracias a él. Pero pues como estaban casados y todo eso, tuvo que pagarle $100,000 y una mensualidad de 6,000. Imagínense, ella le daba mensualidad a él cuando él era el padre de 2 hijos con ella. Era completamente al revés, de verdad. ¡Wow! Pero por primera vez Jenny entendió que su fuerza estaba en su brillo, en su éxito, y por fin se enfocó en ella misma. Y fue cuando sacó su super éxito inolvidable. Por fin hablaba de autoestima, de que ella era suficiente por sí misma, no de pelear ni competir con otras mujeres. Y es que también ya estaba ilusionada con otro romance, Fernando. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones. La diva de la banda. Y es neta, me cae. Una de las claves del éxito de Jenny es que creo que representó un espejo para muchas mujeres latinas que utilizan la fuerza interna para salir adelante o sacar adelante a sus hijos, que tapan la tristeza con maquillaje y que a pesar de haber pasado por infidelidades o hasta violencia, siguen creyendo en el amor. Y algunas hasta se siguen equivocando. Entonces esas letras de se las voy a dar a otro porque tú no las mereces, aunque sea de vez en cuando, pero ámame, yo soy su señora, mucho me ha costado, no eran solamente que hablaban de sus experiencias, sino que eran la voz de muchísimas mujeres que se veían reflejadas en ella. Muchas de sus fans la veían como una amiga que cantaba lo que ellas no se atrevían a decir. Y esa era su magia, esa cercanía. Igual representaba todo lo contrario a una estrella del pop. Las estrellas del pop, principalmente en los 2000, representaban una imagen de perfección inalcanzable, mientras que Jenny se presentaba de manera auténtica, con sus errores, cicatrices, sin tener la vida ni el cuerpo perfecto, y eso realmente la hacía conectar. Soy una dama divina, no soy mamón suculento, no presumo de buen cuerpo, no me parezco a Shakira, no tengo nada de la Nine. Y los hombres que sigan tomando, porque entre más toman, más buena nos vemos. Se podría decir que Fernando fue el amor de su vida. Él la hizo sentir por primera vez que no tenía que cambiar nada, ni de su imagen, ni de su cuerpo, ni de su personalidad, para que él la considerara hermosa. Y aunque no tenía dinero ni carro, intentaba esforzarse por invitarla, no la dejaba pagar, era caballeroso, le abría la puerta. Y con él, a sus 34 años, fue la primera vez que Jenny disfrutó la intimidad. Eso nos cuenta en su libro. Pero es que sí, o sea, los anteriores de plano que ni eso les importaba. Pero después de todo lo que había pasado Jenny, no estaba lista para este tipo de amor.
Estaba acostumbrada al caos, al conflicto y tal vez internamente ni siquiera sentía que merecía el ser tratada bien, por lo que no pasó mucho tiempo para que igual comenzaran las peleas con Fernando. Fernando igual tenía sus heridas, había crecido sin padre y era muy orgulloso, así que cuando Jenny peleaba con él, porque ella reconoce que era la principal en iniciar las peleas, él no se dejaba. Y también le respondía, se quebraban cosas y aunque no era una violencia entre los dos, sí con todo alrededor de ellos y Fernando se terminaba yendo. Pasaban semanas hasta que ella lo volvió a buscar porque se sentía culpable y así se convirtió en un ciclo que los fue destruyendo a los dos. Jenny cuenta que muchas veces lloró en el escenario por él y de hecho en la canción Ya lo sé menciona a un pinche pelón, pues se trata de Fernando. Pinche pelón. Este ciclo se volvió tan tóxico y doloroso que Fernando buscó refugio en las sustancias. Y creo que también algo que atormentaba a Fernando era que pertenecían a mundos diferentes. Tal vez él pensaba que no tenía la solvencia de competir con otros hombres del medio para poder tener un futuro con Jenny Rivera. Hubo un momento en el que Jenny pensaba que lo iba a perder porque de plano él quedó completamente consumido por este problema y fue la razón por la que no pudieron continuar. Terminaron en la primavera del 2007. Y en lo que encontró refugio Jenny no fue en las sustancias afortunadamente, pero sí en algo que también es autodestructivo y fue en el caos disfrazado de amor. En el 2008 estuvo con uno de los chicos de su banda, que era 20 años menor que ella, y él la grabó con su celular. Ella se dejó grabar sin pensar en las consecuencias que podría traer esto. Obviamente que este chico la traicionó. En poco tiempo, ese video le dio la vuelta al mundo y muchos pensaron que Jenny lo había hecho por publicidad. Pero ella siempre se defendía diciendo que si lo hubiera querido hacer por publicidad, al menos se hubiera asegurado de aparecer más bonita. Que en realidad fue la estupidez del momento y como este video había sido todo un escándalo, ella pensaba que lo había perdido todo. También se sumó la polémica de que había golpeado a un fan y es que una persona en un concierto le aventó una lata de cerveza, ella lo subió al escenario y le dio un golpe con su micrófono en forma de venganza, la reportó con la policía y la arrestaron. También se repitió algo similar, solamente que no estuvo involucrada la policía en otro concierto y de verdad Jenny pensaba que su carrera se había acabado, porque los medios aprovechaban todo esto para hundirla. A pesar de esto, seguía llenando estadios, agotando conciertos, porque su gente, como les decía, no la quería por ser perfecta, sino por ser ella, por ser auténtica. En medio de todo esto, lanzó su 10º álbum Jenny y fue el primero en llegar al número 1 del Billboard Latino. Última etapa. Aunque profesionalmente y económicamente Jenny lo tenía todo, se había comprado una mansión en Encino, California, llenaba todos los lugares que se había prometido llenar, aún no podía llenar su corazón sin un hombre a su lado. Y esto para nada lo digo con fin de criticarla o juzgarla, sino para entenderla. Muchas mujeres hemos estado ahí en el que no nos sentimos completas si no estamos con alguien y no nos damos el tiempo de encontrar a alguien que en realidad valga la pena o ni siquiera confiamos que vaya a suceder. En el caso de Jenny encontró un hombre del que no se enamoró, pero que aparentemente era el hombre de sus sueños, el ex beisbolista Esteban Loaiza. Con él parecía que Jenny estaba marcando palomitas de una lista de cualidades, todo basado en sus malas experiencias del pasado. Como antes la habían maltratado, Esteban no la maltrataba. Como antes la habían usado por su dinero, Esteban era rico, no necesitaba. Como antes su pareja se hundió en las sustancias, Esteban era un deportista con un estilo de vida muy saludable. Como nunca nadie antes le había dado un anillo ni le había pedido matrimonio, Esteban sí lo hizo. Pero Jenny se olvidó de lo más importante, de realmente amar a esa persona y tener la capacidad de confiar en él. Se casaron el 8 de septiembre del 2010 y fue un fiestón de 800 invitados, pero ella cuenta que durante toda la fiesta siempre estuvo dudando si en realidad estaba haciendo lo correcto. Inicialmente, como en todas las parejas, las cosas fueron bien. Ella seguía en la cima de su carrera, su álbum Joyas Prestadas fue todo un éxito y también cumplió su sueño de tener su propio reality show. Su hija Chiquis había tenido el suyo y ahora ella protagonizaría I Love Jenny, que seguiría su día a día tanto en su carrera como en su familia. Pero qué curioso pensar que este reality show, que fue un sueño cumplido para Jenny, también abarcaría su muerte, porque el reality show siguió incluso un poco después de que ella se fue.
Lo mismo que en el otro programa de televisión en el que estaba participando, la segunda temporada de La Voz México, que fue también algo muy bonito para ella porque podía utilizar su experiencia para coachar a otros nuevos cantantes. También debutó como actriz en la película Philly Brown y hasta creó su propio programa de radio en compañía de su hermana Rosie. En lo personal también las cosas iban bien, le hacía muy feliz ser abuela, igual los 15 años de su hija Jenica fue un sueño cumplido para ambas, pero todo cambió el 21 de septiembre del 2012 cuando descubrió que su esposo Esteban la había traicionado de la peor manera, que no era para nada el hombre perfecto, entre comillas, que ella había considerado. Y es cuando comienza una etapa muy oscura y dolorosamente la última etapa de su vida en la que ni ella fue clara en lo que realmente estaba pasando. Este libro que les mencionaba es otro proyecto que dejó comenzado, tenía años escribiendo y no se decidía cuándo publicarlo porque como que no quería concluir su historia. Y aquí escribió un capítulo donde no dice exactamente lo que pasó con Esteban. Solo dice que ella tenía evidencia y que le dolía en lo más profundo del alma. Imagino que planeaba contarlo más adelante en su libro, pero desafortunadamente ya no tuvo tiempo. El gran rumor es que Esteban y su hija mayor Chiquis tuvieron un romance que Jenny descubrió y le destrozó el alma. Hasta donde yo entiendo, los dos episodios más dolorosos en su vida, en los que Jenny se rompió por completo, fue cuando se enteró lo que Trino le hizo a su hermana y a sus hijas y esta situación con Chiquis. Porque la traición no la veía tanto del lado de Esteban, sino de su hija, del único ser que pensaba que nunca podría perder, del que consideraba amor incondicional. Esto simplemente no lo podía soportar. El 1 de octubre del 2012 comenzó el proceso de divorcio de Esteban y el siguiente día, el 2 de octubre, cortó toda comunicación con Chiquis. No la quiso volver a ver, la sacó hasta de su testamento, la dejó sin herencia y además puso que si ella faltaba mientras sus hijos aún eran menores de edad, que la custodia no la tendría Chiquis, sino su hermana Rosie. Era como si Jenny hubiera desconocido completamente que tenía esta hija. Chiquis siempre ha negado este rumor. Ella dice que nunca hubo nada entre Esteban y ella, que siempre su relación fue de respeto y que fue un completo malentendido que su madre se creyó, que creyó en chismes, que ni siquiera le dio la oportunidad de explicarle antes de perderla completamente. Dice que sus hermanos perdieron a su madre el 9 de diciembre del 2012, mientras que ella lo hizo el 2 de octubre. Esteban, por su parte, se mantuvo en silencio por mucho tiempo, pero en el 2015 habló y dijo que se sentía muy herido con todo lo que había pasado con Jenny y de hecho dijo que la que había sido infiel fue ella y no él. Se dice que la evidencia que Jenny menciona en su libro es un video donde ellos estaban juntos, pero ese video nunca ha visto la luz del día. Así que creo que si existiera ese video, ya se hubiera hecho público porque obviamente que es clave para las piezas de este rompecabezas y solamente ellos saben realmente lo que pasó y Chiquis es algo que hasta en su libro dijo que quedó muy dolida y hasta el día de hoy lo sigue negando. Después de esta ruptura con Esteban y ante tanto dolor, Jenny, en vez de tomarse un descanso como ella lo necesitaba, se refugió en su trabajo, más compromisos, más episodios del reality show, La Voz México, etc. Era como si quería huir de su realidad, pero desafortunadamente nunca se dio permiso de ser humana, de simplemente descansar y creo que es lo que más le faltó en su vida. Ella ya venía mencionando que se quería retirar de la música. En el reality show se le ve realmente triste en muchas ocasiones porque tenía que dejar a su familia para cumplir compromisos de trabajo. Siempre traía la armadura bien puesta porque era inquebrantable, aunque detrás era solo una madre que quería descansar y pasar tiempo con sus hijos. El 8 de diciembre del 2012 terminó un concierto donde entregó el alma en la ciudad de Monterrey y nadie se imaginaría que sería la última vez que sería vista. Horas después, el avión privado en el que se dirigía a la Ciudad de México se desplomó y no hubo sobrevivientes. Murieron 7 personas. Y desde entonces las teorías no han parado, que si fue casualidad, que si fue planeado, ajuste de cuentas, si alguien la perseguía, si hay cosas paranormales en esto. Y todo eso lo exploraremos en la parte 2 de este video.
¿Cuáles son todas las coincidencias escalofriantes del final de Jenni Rivera? Nos vemos allá y si no lo he subido muy pronto aparecerá el link aquí abajo. Les recomiendo mucho este libro, es la mejor autobiografía que he leído. Con ella lloré, me reí, me sentí ahí con Jenni viviendo todo lo que le pasó, que de verdad fue una mujer impresionante. Que Dios la tenga en su gloria. Cuéntenme cuál es su canción favorita de Jenni Rivera. La mía es Basta Ya. Wow, esta canción la canto un montón y es de las que si me invitan a un karaoke, ahí me verán cantarla. Muchas gracias a Surfshark por haber hecho posible este video. También gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma. Pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.